Buenas tardes. Buenas tardes. Una leyenda. Buenas tardes. Muy bien, vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. Vamos a recordar algo que hemos hecho la última vez y sobre esa base vamos a continuar. Por favor, de hecho les agradezco por la paciencia. Son bastantes que hay que ir aceptando, entonces toma tiempo, ¿ya? Así que por favor, si es que no son aceptados de forma rápida, entenderán que ahorita estamos en el orden de 108, ¿verdad? Lastimosamente el Zoom que acepta de forma inmediata tiene una capacidad máxima de 100, ¿no? Entonces, como rebasamos, entonces estaríamos con el Google Meet, ¿ya? Continuemos. Entonces, estamos viendo el primer capítulo, Introducción a la Computación. Habíamos hecho una conceptualización de estos términos que son muy importantes para nuestra asignatura, ¿no? Lo que era computación, que habíamos dicho conjunto de conocimientos, técnicas y formas de uso. En cambio, informática es una ciencia que está enfocada de una manera más profunda, ¿verdad? Entonces, por eso es que habíamos dicho que lleva el nombre de computación para ingenieros, nuestra asignatura. También habíamos mencionado, cuando se usa la palabra computadora, se refiere a cualquier dispositivo que nos permita calcular, ¿no? Y habíamos visto las diferentes ventajas que tiene el uso de la computadora, ¿no? Luego habíamos visto lo que correspondía a la parte histórica. Habíamos visto inicialmente las tarjetas perforadas que se habían dado en el año 1725. Y después de un ciclo y medio posterior, ¿no? El año 1880 se había hecho el censo y que había terminado en 7 años, ¿verdad? Y lo que se ha lanzado un concurso y justamente Hollerith ha propuesto una forma de poder agilizar, ¿no es cierto?, el censo, y se había basado en las tarjetas perforadas, ¿no? Lo que le había permitido minimizar a 2 años, ¿no?, la duración. Bien, entonces tenemos ahí, lo habíamos visto el equipo que Hollerith había propuesto. Entonces las tarjetas perforadas habían mencionado que tenía un cierto acuerdo, ¿no? Una sola perforación correspondía a un número, 2 perforaciones a una letra, ¿no? Dentro de esa forma uno podía instruir, como también eran los telares de ese entonces, ¿no? Para la combinación de colores o de repente la forma del tejido, ¿no? Bien. También habíamos mencionado que un CD se basa también algo similar en términos de perforación o perforación. En realidad, cuando habíamos dicho que tenemos cuando estamos quemando lo que es con el láser, entonces estamos haciendo estas perforaciones, ¿no? Que bajo un acuerdo representan ciertos datos, ¿no? Luego habíamos definido lo que es bits y byte, ¿verdad? Bits habíamos definido en términos que se refiere a los dígitos, que pueden ser 0 o 1, ¿no es cierto? Bien, en cuanto a byte, habíamos representado que viene del inglés, byte, que es un mordisco, ¿no? Que se ha llegado a un acuerdo en términos que contiene 8 bits, 8 dígitos, ¿no? Bueno, pero el octeto es lo que representa ciertamente el 8, así de forma cerrada. El byte puede tener 7, 8, 9, pero bueno, se ha quedado ese acuerdo de que esté representado por 8 dígitos, ¿no? Bien, luego, cuando se trata de velocidades, por ejemplo, en términos de transmisión a internet, entonces se utilizan los bits, que habíamos dicho que lo vamos a escribir en términos de minúsculas, ¿no es cierto? Bien. Ahora hablemos de otro concepto importante, que es el código ASCII, ¿ya? Para hablar del código ASCII, previamente hablemos de lo que es el código Morse. ¿Quién de ustedes conoce el código Morse? Seguramente que si alguna vez hemos escuchado hablar de este tipo de código, ¿no es cierto? Es una cosa así, puntos, rayas, ¿no? Algo así, que si yo quiero comunicarme con alguien, ¿no es cierto? A través del código Morse, entonces necesariamente ambos tendríamos que conocer, ¿verdad? Tendríamos que conocer el código Morse, entonces de tal forma que si yo hago unos golpes ahí en la mesa, seguramente
Si esta otra persona conoce el código, entonces me va a poder entender lo que yo quiero transmitirle, ¿verdad? También de la misma forma, si él quiere transmitirme alguna información, entonces yo tendría que conocer necesariamente el código Morse. Pero si alguno de nosotros, por alguna circunstancia, no conociese el código Morse, entonces va a ser difícil comunicarnos, ¿verdad? Ya sea que yo le envíe mensajes o que esa persona me quiera enviar un mensaje, ¿verdad? Entonces va a haber justamente un cierto código, un cierto acuerdo común, ¿no es cierto? En términos que ambos necesitamos conocer para podernos comunicar, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener una comunicación con este dispositivo electrónico que es la computadora, ¿verdad? Entonces, por este lado, ¿no? Tenemos ahí la computadora y por este otro lado estamos nosotros y queremos tener una comunicación, ¿no? Con nuestra computadora, ¿verdad? Entonces, como hemos dicho aquí, necesitamos algo intermedio para podernos comunicar con la computadora, ¿no? Y recordemos que nuestro dispositivo electrónico, como funciona sí o sí con el tema de la electricidad, ¿no es cierto? Si no hay la electricidad, pues no funcionaría nuestra computadora. Y habíamos dicho que en términos de este flujo de electrones, puede haber dos situaciones, ¿verdad? Uno, que no haya flujo de electrones, que podríamos denotar con 0, y uno que haga flujo de electrones 1. O sea, en realidad, nuestra computadora lo único que podría comprender es precisamente los ceros y unos. O sea, sin corriente y con corriente, ¿verdad? Sin flujo de electrones, con flujo de electrones, ¿no? Entonces, para poderme comunicar con la computadora, para mandarle cierta información, entonces tiene que haber una forma de codificación. Algo que sepamos, ¿no es cierto?, ambas partes para todo el proceso. Y ahí es donde interviene lo que tenemos ahí, el código ASCII, ¿ya? El código ASCII. Ese es el medio por el cual vamos a podernos comunicar con la computadora. ¿Está bien? Entonces, lo siguiente. Ya hemos dicho que el byte, ¿no es cierto? El byte comprende 8 bits, ¿verdad? Entonces, si comenzamos desde el 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos, y vamos, ¿no es cierto?, esto hasta el último valor. El último valor va a ser 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 6, tiene que ser 8. Entonces, en términos del sistema binario del que nos estamos basando, entonces la cantidad de permutaciones que se puede tener en términos de estos dígitos que van desde el 00000 hasta el 11, que es el valor máximo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos valores habrá aquí? ¿Cuántos valores? O otra pregunta, dado estos 8 dígitos, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de permutaciones máximas que podríamos realizar, ¿no es cierto?, en este rango? ¿Cuál sería? Entonces recordaremos seguramente alguna ecuación que nos permita realizar eso, ¿verdad? Y justamente esa ecuación que nos permita calcular permutaciones, pero con repetición, ¿verdad? Aquí la clave es con repetición, entonces está dada por esa ecuación que tenemos ahí, ¿no? N, que es el valor binario que tenemos, y R, que representa la cantidad de dígitos. O sea, 2 elevado a la 8 es 256. O sea, se puede representar hasta 256 valores diferentes, ¿no? 0, 0, 0, de repente el que sigue podemos decir 1, 0, 0, 4, 5, 6, 7, 8, el que siga 0, 1,
¿no? 2, 4, y así sucesivamente, toda la cantidad de combinaciones, ¿no es cierto? Que vayan desde el 00 hasta el 11. Entonces nos dice que se puede hasta 256 permutaciones, ¿no? Con repetición, ¿no? Entonces, el código ASCII, como habíamos mencionado, que es un medio para podernos comunicar, entonces, dado ese límite y ese acuerdo que hemos dicho que sería de 8 dígitos un byte, ¿verdad? Entonces, 8 bits, ¿no? Entonces, podemos tener 256, ¿no? Formas de podernos comunicar, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esos 256? Lo siguiente. Tenemos 256 y esos 256, ¿no? Que tenemos, cada una de ellas yo puedo ponerme de acuerdo y puedo decirle, digamos, a la computadora, mira, entre nosotros el 0000 va a representar algo, ¿no? Entonces, como yo conozco esto y también la computadora, entonces nos vamos a poder comunicar. Pero el acuerdo que tenemos que es lo siguiente, si es el código Morse, si yo hago un golpe de esta forma, entonces va a significar, qué sé yo, me estoy inventando, va a representar la letra A, ¿no es cierto? Entonces, esta otra persona, si nos hemos puesto de acuerdo, entonces va a decir, ajá, como sucede que ha hecho esto, entonces sí, para mí va a representar A, ¿verdad? Entonces tiene que haber ese acuerdo que va a representar ese valor. Y precisamente eso es lo que representa el código ASCII, ¿ya? Entonces corresponde letras minúsculas, letras mayúsculas, letras, ¿no? Que hemos mencionado, números, ¿no? Y también caracteres especiales e inclusive hasta instrucciones, ¿ya? Por ejemplo, voy a empezar de algo que seguramente muchos conocemos. Si por alguna circunstancia vas a una computadora de un internet, y seguramente nos ha pasado alguna vez, y no encuentras una letra, no encuentras una tecla que corresponda a la arroba, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacen? Alt 64. Pues seguramente nos recordaremos del Alt 64, ¿verdad? ¿Alguien ha usado? Sí, ¿verdad? El Alt 64, ¿no? El 64. Sí. Si estamos alguna vez en apuros y de repente el teclado no encontramos el arroba, apretando este comando Alt 64, vamos a poder sacar el arroba. A ver, busquemos aquí el 64, 63 y lo tenemos aquí. ¿No es cierto? Lo tenemos aquí. Bien, entonces aquí en términos decimales, ¿no? Decimales sí corresponde al 64. Pero en términos binarios y el acuerdo que estaríamos teniendo con la computadora es lo que tenemos aquí. O sea, este arroba en el sistema decimal, ¿no es cierto? En el decimal sí corresponde al 64, pero en términos binarios, y es lo que nos interesa, ¿no? Estaría, a ver, copiemos, 0, 100, y tenemos 4 ceros. 2, 3, 4 ceros. Entonces tenemos ahí los 8 dígitos, esto sabemos que para nosotros es un byte, ¿no es cierto? Que tiene 8 bits, ¿verdad? Entonces, estos 8 bits representa al carácter de arroba, ¿no? Entonces, si se manda la señal en términos eléctricos, así 0, 1, 0, 0, 0, como vemos, entonces ya la computadora va a interpretar que se trata del arroba, ¿ya? Entonces, ya sea esto en términos de impresión o en términos que algo que tenemos que visualizar en nuestra pantalla, ¿verdad? En términos de este acuerdo. Ahí es donde interviene lo que decíamos el código ASCII. ¿De acuerdo?
Bien, también tenemos en el sistema hexadecimal, ¿no? Pero más que todo nos vamos a basar en el sistema decimal. Ahora, tendríamos nosotros, y eso es lo que los programadores antiguos realmente terrible, ¿no? Lo que era la codificación, lo que era expresar en términos de un lenguaje de programación, lo tenían que hacer en términos, como estamos viendo, en ceros y unos, ¿no? Para escribir únicamente la letra a ver, vamos a verlo, aquí lo tenemos, tendríamos que recordarnos, ¿no es cierto?, todo esto, ¿no? Entonces, pero hay una forma resumida que corresponde al 65, ¿no? En términos decimales, como estamos viendo. ¿Está bien? Entonces, de esa forma nos comunicamos, ¿verdad? Entonces, de esa forma, a cada uno de los caracteres que conocemos, entonces está representado, ¿no? Por un respectivo combinación de ceros y unos, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que aquí tenemos lo que son las mayúsculas que van desde la letra A hasta la letra Z. Aquí tenemos las minúsculas que van del A hasta la Z. Y también vamos a tener los valores numéricos, ¿no es cierto? Del 0 hasta el 9, como podemos observar ahí, ¿no? Bien, y también podemos observar los caracteres especiales que están en este espacio, ¿no? Veamos ahí, ¿ya? Y también esto observamos que va hasta el 126, pero hemos dicho que va hasta el 256, ¿no? También hay que expresar lo que va a corresponder a ciertos comandos, ¿no? Entonces aquí podemos ver todo el completo que tendríamos, ¿no? Va desde el 0 hasta el 255, ¿no? El 0 está pasando con valor, son 256, ¿no? Entonces si observamos, toda esta parte inicial, ¿no es cierto?, que estamos viendo ahí, corresponde a comandos. Miren, el del, el suprimir, está dado por este valor, 127. Aquí todos los comandos, ¿no? Y aquí lo que son las letras en mayúscula, minúscula y los correspondientes números, ¿no? Entonces, de esa forma, trabajamos con el código ASCII. Es súper, súper importante, ¿no? Veamos algo más con relación al código ASCII. ASCII viene de este acrónimo en inglés, ¿no es cierto?, que tenemos ahí, que significa el código estándar estadounidense para el intercambio de información, ¿no? La memoria del ordenador no almacena la letra A, ¿no? No es lo que está almacenando la letra A, pero sí números en binario, por lo cual es necesario un código para la correspondencia de la letra A. Esta correspondencia se da a partir del código ASCII. ¿Qué queremos decir eso? Lo siguiente. Si yo, recuerdan, en el CD, vamos a retomar nuestro ejemplo del CD, yo quiero guardar, quiero quemar la letra A, ¿verdad? La letra A. Y lo tenemos de esta combinación de hola, vamos a tomar la letra A. Entonces, el láser, ¿no es cierto?, en el DVD tendría que quemar, ¿no es cierto? El 0 habíamos dicho, bueno, aquí tenemos que el guardado se guarda de forma concéntrica, ¿no es cierto? Entonces tendría que guardar 0, 1, lo voy a poner así, 0, 0, 0, 0 y 1, ¿no? Entonces de esa forma, ¿recuerdan los hoyos de las tarjetas perforadas? Entonces voy a tener ¿cuántas perforaciones? Voy a tener 8 perforaciones, ¿verdad? Y esto no va a estar perforada. Entonces, de esa forma voy a tener almacenado la letra A. Entonces, si el DVD lo llevo a otra computadora, de repente el DVD le preste a un amigo, y el amigo lo pone a su computadora y quiera leer la información que tiene el DVD, entonces vamos a tener ahí el lector del DVD, entonces va a leer 0 y va a encontrar un hoyo, 0, 0, 0, y va a encontrar otro hoyo, y automáticamente, como tenemos el código ASCII que permite comunicarse con varias computadoras, entonces directamente lo va a asumir A, es la letra A. Nuestro compañero al que le hemos prestado puede imprimirlo o puede visualizar esa información en su computadora, ¿verdad? Pero tiene que haber un acuerdo entre todos para comunicarse, y precisamente es el
código ASCII. Súper, súper importante, ¿no? Entonces, esto ya realmente nos da a entender de la manera cómo se guarda la información, por ejemplo, en nuestro disco duro, ¿no es cierto? Tiene que haber una forma, ¿no? De poder, de alguna forma, poder comunicar que se trata de 0, 1 y ceros, o sea, estas dos situaciones, ¿de acuerdo? Y ya les adelanto y vamos a verlo a futuro, que en términos del disco duro está en términos de cargas magnéticas, ¿verdad? Esto puede ser el menos y esto puede ser más, ¿no? Entonces, y esto más, ¿no? Entonces, de esa forma ya sabemos de qué tipo de letra se trata, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener en nuestro DVD, de esa forma guardada en términos de las perforaciones. Y si queremos guardar un documento en Word, entonces vamos a tener toda esa cantidad de información en términos de las perforaciones que mencionamos. Si quiero guardar la letra OLA, entonces la letra H estará de esta forma, la letra O, ¿no? Se imagina entonces la cantidad de bits cuando quiero leer una información de algún documento en Word, entonces imagínense cómo está guardada la información. ¿De acuerdo? Bien, veamos qué más. Es un método para una correspondencia entre cadenas de bits y una serie de símbolos alfanuméricos y otros. Hemos visto que a través de aquello podemos guardar letras minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales, ¿no? E instrucciones. Cuando el usuario presiona una tecla, la letra A, por ejemplo, la computadora no lo sabe. Pero miren, a través de circuitos electrónicos, convierte esa posición en un carácter compatible. Y ahí utiliza el código ASCII, ¿no? Y de esa manera podemos visualizar en la pantalla que es la letra A la que estamos presionando, ¿no? Entonces, la memoria de un ordenador guarda toda la información en términos digitales, ¿no? Este concepto hemos debido escuchar bastante. Entonces, la información está guardada en términos digitales. Y cuando nos referimos a digital, pues estamos mencionando que todo está guardado en términos de ceros y unos, ¿verdad? Todo en términos de 0 y 1, porque es lo único que entiende nuestra computadora, ¿ya? No hay forma de almacenar caracteres directamente, ¿no? Entonces, esto ya seguramente se nos aclara que cuando tenemos nuestro DVD no está guardado de forma así directa la letra A, ¿no es cierto? No está guardada, sino lo que está guardado está en términos de estos dígitos binarios, ¿verdad? Que bajo un acuerdo de comunicación que es el código ASCII, tenemos la interpretación de qué tipo de letras A. Ahora también seguramente que esto nos aclara lo siguiente. Si por alguna circunstancia, ¿no? Imagínense, nuestro DVD sufre un rayón, de repente lo hemos rayado, ¿no? Entonces puede ser que en esta raya estemos perdiendo varios dígitos, ¿no es cierto? De lo que estábamos mencionando en términos de estas perforaciones, es que por eso que si está rayado el DVD, muchas veces vamos a tener ese percance que cuando estemos leyendo la información, no lo va a poder reconocer, ¿verdad? Vamos a tener algunos percances porque estaríamos perdiendo esta información que está expresada en términos de las perforaciones que habría hecho, ¿no? El puntero láser. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, es muy importante eso. La memoria de un ordenador guarda todo, entonces hemos dicho en términos digitales. No hay forma de almacenar caracteres directamente. Cada uno de los caracteres tiene un código digital equivalente. Y esto es lo que estamos denominando el código ASCII. ¿Ven? Ahora, este código nació a partir de reordenar y expandir el conjunto de símbolos y caracteres y utilizados en aquel momento lo que era la telegrafía, ¿no es cierto? Fue creado en 1963. En un primer momento solo incluía, miren, apenas letras mayúsculas y números. Pero el año 67 se agregaron las letras minúsculas y algunos caracteres de control, formando así lo que se conoce el código ASCII, ¿no? Este conjunto, miren,
de solo 128 caracteres contenía todo lo necesario para escribir en el idioma inglés inicialmente, y 128. O sea, correspondía a 7 bits, lo que les decía. Inicialmente el byte estaba compuesto de 7 bits, ¿no? Algunos decían 9 y una serie, ¿no? Pero en ese entonces el código ASCII que había aparecido de United States, ¿no es cierto?, con 7 bits y apenas tenía 128. Y el año 81, ¿se acuerdan de IBM, de esta empresa, de Hollerith, verdad? Su empresa desarrolló una extensión, en ese entonces era fuerte esta empresa, ¿verdad? Desarrolló una extensión de 8 bits, ¿no? Después de lo que era byte, entonces por la necesidad para llevar al español, especialmente por esto que nos caracteriza, ¿no? En el idioma español, la ñ, entonces se amplía a los 8 bits. Por tanto, ¿no? Lo que habíamos dicho, n elevado a la r, ahora correspondía a 256. Aquí n, que era 2 elevado a la 7, era 128, ¿no? Y se amplía a los 256. Sin saberlo lo utilizamos todo el tiempo, es verdad, a veces no lo sabemos, ¿no? Cada vez que utilizamos algún sistema informático, pero si lo que necesitamos es obtener alguno de los caracteres no incluidos en tu teclado, se usa en la combinación, que ya vamos a ver, la tecla Alt, ¿no? Acompañado de un número, ¿está bien? Entonces, con el Alt, y gracias a esta codificación del código ASCII, podemos, ¿no es cierto?, recuperar cualquier valor que deseemos. Solamente es saber que en términos decimal cuál es lo que le corresponde, ¿no? Entonces, seguramente cuando alguna vez hemos tropezado de repente con un teclado en inglés, ¿no? Y no encontramos la bendita letra ñ. ¿A cuánto nos ha pasado, no? Pero bueno, ahora sabiendo el código ASCII, especialmente de los caracteres más importantes, entonces ya presionando Alt ya podemos tranquilamente recuperar este valor, aunque sea un teclado netamente inglés, ¿verdad? A ver, veamos. Ñ minúscula, ¿dónde estará? ¿Cuál es lo que le corresponde? A ver, vamos a ver. Lo buscaremos. Vamos a verlo aquí. Aquí está. El 164 y el 165. Lo vamos a llevar con rojo esto. Entonces lo vemos aquí, ¿no? Entonces, ñ minúscula está con el Alt más 164. Ñ mayúscula, entonces Alt más 165. Entonces, tenemos que aprendernos de memoria, ¿no? Este valor que le corresponde a la ñ minúscula y este otro valor a la ñ mayúscula. Entonces, recordando esto, si nos topamos con cualquier teclado y justamente no tenga, entonces basta con colocar eso, ¿verdad? ¿Ya? Entonces nos aprenderemos de memoria 10 segundos para aprendernos esto, porque no sabemos cuándo se nos va a dar la necesidad de usar. Algo también con el que vamos a tropezar, ¿no? Es con el A con tilde, el E con el tilde, el I con el tilde, el O con la tilde y la letra U con la tilde, ¿ya? Entonces, algo que también vamos a tropezar, entonces también es muy importante que nos aprendamos. Entonces, el A con tilde, ¿no? Entonces, ¿dónde lo encontramos? El A con el tilde. Aquí está, ¿no? El Alt 160, ¿ya? Y con tilde 161, O con tilde 162 y U con tilde el 163, ¿ya? Y por alguna circunstancia vamos a ver
que la E con tilde, por algunas circunstancias, se desagrupa de esto, y es el 130, ¿ya? Entonces, aquí, este es el 130, este es el 160, este es el 61, el 62 y el 63, ¿verdad? Esto con el alta. $60, 61, 62, 63 y el E, entonces el 130, ¿ya? Nos daremos un minuto para aprendernos de memoria. ¿Listo? A ver, unas preguntas. Vamos a... Ustedes lo van a hacer de forma mental, ¿ya? Bien, la letra E con tilde, ¿cuál alt es? La 130. ¿No? El alt 130. La O con tilde, ¿cuál será? Al 162. Exacto, el alt 162. Gracias. La ñ mayúscula. 165. Exacto, el alt 165. Muy bien. Bien, entonces, por favor, nunca nos olvidaremos de eso. Dentro de nuestra formación profesional, puede ser que en algún momento, al mandar un correo electrónico o algo, de repente nos preste algún colega su computadora, ¿no es cierto? Y no encontremos, entonces recordemos esto, ¿verdad? Es típico cuando alguien nos presta otra computadora y bueno, de repente no tenga la tilde inclusive, ¿no? Eso lo encontramos en los teclados ahí en inglés. Entonces, pero con el alt ya sabemos cómo hacerlo, ¿ya? Y así sucesivamente ustedes también pueden aprenderse otras que vean. Ya sabemos que tenemos ahí el código ASCII. Ustedes solamente colocan en internet código ASCII y van a la parte de imágenes, N imágenes de este tipo. Solo es que busquen el carácter que les interesa, se aprenden y ya está, ¿verdad? Puede ser que un teclado, de repente, por alguna rutina necesiten de forma frecuente utilizar algún carácter especial. Entonces, solo es que vean el código ASCII y con que ya sepan la numeración decimal, cuando quieran lo puedan usar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el código ASCII es lo que nos permite, ¿no?, tener esta comunicación con la computadora, ¿verdad? Entonces, pero la computadora en términos electrónicos representa, ¿verdad? Entonces, el momento cuando estamos pulsando la tecla A, entonces, a través de sitios electrónicos, la computadora lo interpreta en términos de ceros y unos, y eso es lo que nos muestra en la pantalla, ¿no es cierto? La A, o para lo que sería la impresión. Muy bien. Eso es lo que habíamos hablado. Bien, entonces ahí tenemos
algo más del que hemos estado hablando. A ver, algunos ejercicios con relación al código ASCII. A ver, intentaremos responder esto. ¿Cuánto ocupa la frase pienso, luego existo? Ya, a ver, por favor hagan ese ejercicio. ¿A cuántos bits? Lo calcularemos en bits. ¿Ya? ¿A cuántos bits representa? Sin considerar las comillas. ¿Ya? Solo la frase que está adentro. ¿A cuántos bits? Sus respuestas, por favor, escríbanlo en el chat. Por cierto, les adelanto que el espacio también es un carácter. ¿Ya? El espacio también es un carácter. La coma también es otro carácter. ¿Ya? Hay que tomarlo en cuenta.
Inge, disculpe, no se escucha. Inge, no se lo escucha. Muy bien, ahora sí, gracias, gracias. Bien, entonces no han debido escuchar toda la explicación. Voy a repetir. Entonces hemos contado, incluidos los espacios y las comas, 20 caracteres, ¿verdad? Entonces, cada carácter está denotado por un bit, ¿ya? Un carácter, ¿no? Ya sea mayúscula, minúscula, número, letra, una instrucción, está representado por un byte, ¿ya? Entonces, aquí hemos visto que hay 20, entonces estaría representado por 20 bytes, ¿no? Si un byte tiene 8 bits, entonces lo que hacemos es multiplicar 20 por 8, ¿no? Y nos da 160. Entonces la respuesta correcta es 160 bits, ¿ya? Entonces esto está representado por 160 bits, ¿ya? Entonces, por favor, es muy importante diferenciar entre bits y byte, ¿verdad? Byte y bits. Bien, ahora vamos a hacer este segundo ejercicio. Ahora sus respuestas me la van a dar por el chat. El que me da una respuesta correcta se puede retirar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Un libro tiene 420 páginas, ¿ya? 420 páginas. Supongamos que por término medio cada página tiene 36 líneas y cada línea tiene 65 caracteres. ¿Cuántos libros de estos podríamos almacenar utilizando el código ASCII en un CD de capacidad de 650 megas? Entonces sabemos que el CD, no estamos hablando del DVD, ¿no es cierto? El CD 650 megabyte. Mega sabemos que significa millón. Entonces estamos hablando de 650 millones, ¿verdad? De byte. 1, 2, 3. 650 millones de bytes que tendría un CD. Entonces, tenemos un libro que tiene, nos dice el libro, tenemos ahí el librito, nuestro librito que tiene 420 páginas. Cada página tiene 36 líneas, ¿verdad? Entonces, en cada página resulta que hay 36 líneas. Y en cada línea tenemos 65 caracteres, en términos de promedio, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos libros de estos podemos guardar en el CD? Calculen, por favor.
Muy bien. Grover, Guía, te puedes retirar. Sergio Ronnie Montoya, te puedes retirar. David Coca, te puedes retirar. Grover Quiñones, te puedes retirar. Mauricio Rocha, te puedes retirar. Felicidades. Alan Moya, te puedes retirar. Susana Ordóñez, excelente, te puedes retirar. Claudia Chambi, te puedes retirar. Grover Lunasco, te puedes retirar. Mauricio Suaznavar, te puedes retirar. Obando Dionisio Jiménez, te puedes retirar. Alejandro Arispe, te puedes retirar. Natalia Quiroga, te puedes retirar. Guzmán Pereira Kenrio, te puedes retirar. Jocelyn Núñez, te puedes retirar. Alexander Aliendres, excelente, te puedes retirar. Gabriela Velasco, te puedes retirar. Neisa Valdivia, te puedes retirar. Brian, te puedes retirar. Andrea Escobar, te puedes retirar. Wendy Claros también. Ricardo Trujillo, por favor, te puedes retirar. Pablo Arispe, excelente, te puedes retirar. Henry Zárate, te puedes retirar. Bueno, creo que todos me están dando la respuesta correcta. Excelente, les felicito. Son unos cuantitos por ahí. Muy bien, felicidades. Felicidades a todos. Me han dado una respuesta correctísima. Muy bien. Pueden todos retirarse, por favor. Tengan una linda tarde y un excelente fin de semana. Muchas bendiciones y nos estamos viendo la próxima clase. Bendiciones. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias. Se cuida. Hasta luego. Nos vemos.